Que Dios te bendiga grandemente en este día tan especial, tan hermoso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero hoy compartirte un mensaje muy lindo que lo recibí anoche orando a la madrugada. Hay un mensaje tan especial para cada uno de aquellos que quieren obtener respuestas de parte de Dios. Yo le puse como título a este mensaje: a tu oración, dale dirección. Dios me habló tan poderosamente a mi corazón anoche y que yo creo que este mensaje ha marcado un antes y un después en mi vida. Muchas veces oramos, pero la Biblia dice que oramos y oramos mal y pedimos mal. Ahora, yo me voy a basar en Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. La Biblia describe en aquellos días, después que Jesús ascendió a los cielos, eh, la iglesia crecía, la iglesia estaba muy bien, estaba prosperada, los miembros aumentaban, los líderes aumentaban, ya tenían a un muerto, por así decirlo, Esteban, el primer mártir, el diácono, lleno del Espíritu Santo, ya había muerto. Luego encontramos más tarde que en ese avivamiento Saulo advierte a Jesucristo. Ya la iglesia tenía paz, tenía descanso, tenía tranquilidad, tenía armonía. La iglesia ya no tendría que esconderse de Saulo y de sus perseguidores, sino que la iglesia tenía paz. Pero vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice, tiene como título Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Y yo pensando en esto, y lo prediqué más de una vez, pero anoche orando a la madrugada, el Espíritu Santo trajo esto a mi corazón. Y yo quiero hoy compartírtelo en el nombre de Jesús para que te sea de gran ayuda, que sea de gran bendición para tu vida. Yo sé que quizás estás orando por algo en especial, pero ¿por qué le puse a este mensaje a tu oración, no a la mía, sino a tu oración? Dale dirección. Ella describe y relata, dice, en aquellos días, en este mismo tiempo, dice, echó manos a algunos, subraye la palabra ahí, algunos de la iglesia para maltratarlos. La Biblia describe que el rey de Herodes se levantó con gran violencia, queriendo destruir la iglesia de Cristo. La Biblia describe que el rey de Herodes mandó a matar a algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Anote este punto fundamental en su libro de nota o al margen de su Biblia. Eran los líderes, los cabecillas, los pastores de la iglesia, las columnas, las personas que oraban, que velaban, que estaban buscando a Dios, personas que eran como Pedro, Jacobo, Juan, eh, no sé, como también lo tuvimos antes que te referí el pasaje, Esteban, eh, Saulo de Tarso, que después Pablo también comienza a ser perseguido por predicar el Evangelio, por predicar la verdad, la sana doctrina. Entonces dice la Biblia que mandaron echar manos a algunos de la iglesia, pero la Biblia describe muy claro que dice que a Jacobo lo decapitaron, le cortan el cuello, un verdugo, lo llevan hasta afuera quizás de la ciudad, le da la libertad, lo sacan fuera de la ciudad y ahí lo decapitan. Pero la Biblia dice que como esto había agradado a la gente, a los judíos, al rey y al pueblo, dice que también procedieron a prender a Pedro también. ¿Quién era Pedro? Jacobo fue, por ejemplo, una de las personas que caminó con Jesús, con el Maestro, que estaban muy cercanos a la presencia de Jesús, a la presencia de Dios. Jacobo, Juan y Pedro sabían secretos que quizás otras personas no saben. Jesús en un momento dado en el huerto de Getsemaní le comienza a contar que, que él estaba triste, que estaba cansado, que estaba mal, que estaba agotado, pero sin embargo, estos hombres ganaron en el corazón de Dios una confianza
íntima y personal. Por eso el diablo no anda, yo digo siempre, el diablo no anda detrás de cristianos de cartón, de labios. No, no, no. El diablo anda detrás de cristianos como estos hombres, hombres que son peligrosos, pero no peligrosos en la sociedad, sino en el mundo espiritual, detrás de mujeres que pervierten, que andan rompiendo, que andan destruyendo las obras del diablo. Ahora, en estos días vemos esta gran persecución que hay. El diablo está usando gente, hombres y mujeres para destruir a estos Dios. Pero sin embargo, tenemos la promesa que dijo Jesús, y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ellas. Continuamos con el relato. En Hechos 12 dice que también procedió a prender a Pedro, pero sin embargo dice que lo llevaron preso, lo custodiaron. Y yo me encontré en el pasaje de Hechos 12, en más de 2 o 3 veces me encontré con la palabra custodiado, esa palabra, custodiado. Ahora, en nuestra vida social podemos lograr ver que cuando hay un criminal, por así decirlo, ¿no? Vemos que hay una persona que es muy peligrosa, necesita muchos soldados, muchos policías, muchos patrulleros, necesita una gran custodia. ¿Por qué? Porque primeramente es un hombre o una mujer peligroso. En este caso yo me encontré y la Biblia dice que Pedro era un hombre, por así decirlo, peligroso. Pedro era un hombre que también caminó con Jesús, que caminó sobre las aguas. Dice la Biblia que él estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando él pasaba, dice que con la sombra, con su sombra, lo sanaba. Si bien no era la sombra, era, como dice el corito, era el Espíritu Santo. Pero el diablo quiere destruir en estos días la iglesia de Jesús. Si bien no podrá, no va a poder, porque hay una iglesia que tiene la sana doctrina, que ora, que está buscando a Dios. Pero hay algo que me llamó tanto la atención, hay algo tan profundo que quiero compartirte hoy. La Biblia dice que Pedro estaba custodiado, encadenado. La Biblia describe que Pedro estaba preso. Y la Biblia dice que en esos días eran los días de los panes sin levadura, o sea, las Pascuas, por así decirlo, y el pueblo estaba festejando las Pascuas como pasó en el tiempo de Cristo. Sin embargo, Jesús un día le dijo en Juan capítulo 21 a Pedro, mira Pedro, ¿recuerdan ese pasaje cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas que este mar, que este barco, me ama más que tus pescas? Entonces Jesús le dijo, mira Pedro, cuando vos seas viejo, extenderás tu mano glorificando a Dios. La Biblia describe eh, que Jesús le suelta esa palabra. Yo me imagino esta situación, lo voy a poner así, no lo dice, no lo da a entender la Biblia, pero vamos a ponerlo así a este cuadro. La Biblia, me imagino en el corazón de Pedro, turbado, cansado, dijo, bueno, quizás hoy se va a cumplir la palabra de mi Señor que me dijo, cuando yo sea viejo, a cierta edad, voy a ir a un lugar donde no quisiera ir. Pero, ¿qué pasó aquella noche? Aquella noche de oscuridad, de tiniebla, donde estaba encarcelado Pedro, donde quizás no había comido nada, donde quizás no lo habían ofrecido, ni quizás de un vaso de agua. Pero yo quiero ponerte esto como cuadro, que lo anotes ahí en el margen de tu Biblia. La Biblia describe que Pedro estaba custodiado por muchos guardias, 16 guardias, dice, 4 grupos de cada uno, o sea que eran 4 por 4, 16. 16 hombres custodiaban a Pedro. Ahora, muchas veces seguramente te has sentido como se ha sentido Simón Pedro, que dijiste, bueno, hoy es mi última noche, quizás ya no hay más retorno, quizás, bueno, Dios, no sé, ya sus ángeles no están activos, ya quizás es el tiempo de irme de esta tierra. Pero el fin no era ahí. La Biblia describe que, así que
estaba Pedro custodiado en la cárcel, pero había una iglesia que estaba orando por él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Había un grupo de hermanos, dice la Biblia, que hacían oración a Dios sin cesar por él. Por eso yo encontré otra versión que habla de la Biblia Jerusalén y dice en Hechos 12:5, así que pues Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando me encuentro con esto, digo, qué tremendo es darle dirección a nuestra oración. ¿Lo escuchó? Qué tremendo es darle dirección a tu oración. Pero es un juego de palabras porque yo le dije, a tu oración dale dirección. Yo pensaba en todo esto, ¿no? Que el Espíritu Santo trajo a memoria mi corazón anoche y yo decía, bueno, quizás Dios quiere hablarme de algo tan importante y así Dios lo hizo y Dios lo habló. Yo me hice un cuaderno, tengo un cuaderno, una agenda donde hago mis devocionales diarios, donde escribo mis pensamientos, las cosas que Dios imparte a mi corazón, a mi vida, muchas cosas. Tengo un libro ahí donde anoto muchas cosas de parte de Dios y anoche me hice una, una lista de amigos, de amigas, de hermanos, de los miembros de mi iglesia, con sus nombres y al costado todas sus necesidades. Entonces dije, vamos a orar con sabiduría. Y qué tremenda respuesta. Esta mañana recibo un mensaje de uno de los que están inscritos en el libro de mis oraciones. Me dice, pastor, gracias. Gracias por sus fieles oraciones. Gracias por su palabra de ayer. Me levanté esta mañana, me escribe en un mensaje de WhatsApp. Me dice, me levanté esta mañana renovada, limpia. Me levanté transformada, como que volví a nacer de nuevo. Gracias, varón de Dios. La verdad que usted es un hombre de Dios. Le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios por su sabiduría. Y me siento como si fuera que he vuelto a nacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo, mi hermana! Poder tener un libro, un cuadernito donde puedas orar y allí pedirle a Dios y decirle, Señor, estos son, espiritualmente hablando, como en el libro de la vida. Son personas que yo escribí en una agenda para que ellos puedan ser libres, sean salvos, y que esto también tenga como énfasis, como en el libro, en la carta a los romanos, en el capítulo 16. Usted va a encontrar en ese libro que hay es el final de esa carta, el último capítulo de la carta a los romanos, pero va a encontrar casi en la mitad del relato de esa carta que la escribió Pablo desde la cárcel, va a encontrar un numeroso de números de gente que Pablo escribió. ¡Qué tremendo! Yo dije, Señor, yo quiero que mi iglesia primitiva, la iglesia primitiva no creció si bien en número de gente, de popularidad, sino que ellos estaban compuestos por la oración, el ayuno, la palabra. Así que la Biblia describe que, ¿cómo termina esta historia? La Biblia describe que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero unos cuantos versículos que son, creo que 4, 5, 6, por ahí, te voy a dar la revelación de lo que Dios quiere hablarte. Si bien lo vas a leer en Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Pero vos lo vas a leer en tu Biblia. Yo te voy a leer una nueva traducción que yo encontré y que me llamó mucho la atención y lo pegué al bosquejo de mi tablet, ahí donde también tengo cosas escritas por parte del Señor. Y dice así Hechos 12, 6. Cuando ya Herodes, el rey, el malo, le iba a presentar, misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También había antes la puerta unos centinelas
custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Y le dijo el ángel a Pedro, tocándole en el costado, le despertó. Subraya esa palabra, despertó. Quizás hoy estás dormido, estás dormida, y quizás este mensaje de parte del Señor quizás pueda tocarte en el costado y despertarte. Y la Biblia dice que él despertó y le dijo, levántate aprisa. ¿Escuchó? El ángel le toca en el costado de quizás de su parte derecha, su parte débil, quizás. Y dice que Pedro despertó y le dijo, levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedro durmiendo, custodiado. Quizás dijo, bueno, hoy es mi última noche, pero no, no fue la última noche. Un ángel del Señor se le presentó a Pedro. ¿Qué experiencia tan gloriosa tuvo él? Quizás hoy tú tendrás una experiencia similar, igual. Quizás hoy un ángel del Señor va a visitar tu casa y vos dirás, pero pastor, yo no estoy orando, estoy dormido, estoy cansado, estoy como Pedro, me siento débil. Pero quiero decirte hoy, en el nombre de Jesús, que hay ángeles que están a tu disposición. Y que no tan solo eso, sino que hay un grupo de hermanos en una casa de paz que están orando por tu vida. Quizás es tu pastor, tu líder, tu mentor, tu padre espiritual, tu madre espiritual. Pero quiero decirte que confíes, que quizás te sientes que estás encadenado, encadenada. Pero hay alguien que va a venir seguramente a la medianoche o en esta misma y va a liberarte de esas cadenas. Ahora, continuamos con el relato. Dice Hechos 12:8. Le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Y lo hizo así. Añadió, ponte el manto y sígueme. Ahora, vemos este cuadro tan importante y podemos descubrir lo siguiente. En el versículo 8 de Hechos 12, el ángel le dijo, cíñete y cálzate las sandalias. Ahora, Dios lo que hizo fue cortar las cadenas que Pedro, pero sí hay cosas que tiene que hacer Pedro, ceñirte, calzarte la sandalia, o sea, vestirte. Y me imagino a Pedro durmiendo, me imagino aquella noche, quizás muy tarde de madrugada, le dijo, cíñete, o sea, vístete, alístate, cálzate las sandalias. No, Pedro, esa no, esa es la izquierda. Usted estás poniendo la derecha, al revés, la otra. Ponte el cinto, agarra tu manto, agarra tus cosas, tus pertenencias, vamos. Llegó la hora de salir de esta cárcel. Has quedado en libertad. Recuerdo el pasaje que dicen en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremenda expresión Dios pone en esta mañana! Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién era Pedro? Era el hombre que trastornaba la ciudad, el hombre que cuando pasaba con su sombra, la gente se sanaba. Fue el mismo Pedro que fue y llegó hasta la casa de Cornelio. Un capítulo del libro de los Hechos, usted va a ver a Simón Pedro en la casa de Cornelio, hablando de parte del Señor, y el Espíritu Santo llegó, cayó sobre todos los gentiles que estaban en ese lugar. Y él dijo, wow, ahora entiendo verdaderamente que mi Señor no hace excepción de persona. Satanás vio esa expresión que Pedro hizo en la casa de Cornelio. ¿Y qué dijo? Vamos a aprender a estos hombres. Estos hombres son hombres que alborotan nuestras ciudades. Pero sin embargo, la Biblia describe en Hechos 12:8 que Pedro queda en libertad. ¿Escuchó? Pedro quedó en totalmente libertad. Su abogado, que es Cristo Jesús,
pagó su fianza, lo defendió. Continuamos con nuestro relato. Versículo 9 de Hechos 12. Siguiéndole, no acababa de darse cuenta de que de verdad cuánto hacía el ángel, sino que se figuraba o ver una visión. Pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y se abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el fin de una calle y de pronto el ángel les dejó. Versículo 11. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora me doy cuenta realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todos los que esperaban el pueblo de los judíos. Consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre que tenía Marcos. Este es el sobrino de Bernabé, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Qué tremenda expresión, qué poderoso lo que vemos acá. Estamos viendo a una iglesia reunida, orando por su líder, por el pastor de la iglesia. Seguramente que esa misma noche había grandes montes de oración orando. Y estoy seguro que se turnaban para orar por Pedro, por Juan, por Santiago, por los líderes, para que Dios los guardara. Y Jesús les dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y serán perseguidos por todas las ciudades, y serán llevados delante del pueblo, delante de sus reyes, delante de sus gobernadores. Pero tengan fe, que yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas, hasta el fin del mundo. Había una iglesia, había una casa de paz, unos hermanos que acá no lo podemos ver en la Biblia, que eran pastores, líderes, profetas. No se peleaban por quién era el más o quién era el menos. Ellos estaban haciendo lo que Jesús dijo, la oración de fe. Ellos estaban practicando lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 11. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ellos estaban orando y velando como su maestro les había enseñado. Yo le hago una pregunta a usted que está escuchando este mensaje o lo va a escuchar. ¿Usted por quién está orando? Pastor, líder, profeta, apóstol, maestro, líder de la iglesia. ¿Tendrá alguien en su casa, en su hogar, en su familia, que quizás está como Pedro, está dormido, está encarcelado y está a punto de ser ejecutado por el mismo Satanás? ¿Habrá alguien en tu casa en la cual debes decirle: voy a orar por ti, voy a invertir, voy a apagar un rato la televisión, voy a dejar un rato el celular y me voy a unir a la iglesia a las 3 de la tarde? En Hechos capítulo 3, vamos a Pedro y a Juan orando. Y una de las cosas que me da a decir detrás de todo esto es que el diablo no persigue a un hombre o una mujer que anda con la Biblia debajo del brazo, o que asiste a la iglesia, o que viene y que está y que escucha música cristiana. No, el diablo no anda detrás de esos cristianos. El diablo anda detrás de esos hombres como Pedro y como Juan, que subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Escuchó? A la hora de la oración ellos subían juntos a orar. Qué tremenda expresión Dios nos pone en esta mañana tan preciosa, en decirte que Dios en este día va a liberar tu corazón. La Biblia describe que Pedro fue libre y dice que llegó hasta la casa de una muchacha que se llama Rose, que en hebreos significa rosa. Y dice en el versículo 14: a quienes al reconocer la voz de Pedro
De pura alegría no abrieron la puerta, sino que entró corriendo y anunciaba que Pedro estaba a la puerta. La Biblia describe que Pedro, después que salió de esa misma cárcel, corrió hasta la casa de Juan, donde Pedro dijo, bueno, ya quedé en libertad, ¿dónde voy ahora? Ay, me voy a encontrar con mis hermanos. Estoy seguro que todo lo que yo le he enseñado un día, a orar, a estar velando, seguramente están haciendo largas oraciones por mí o por los hermanos, o a lo quizás están reunidos o están llorando. Me imagino esta expresión, me acuerdo de los evangelios que Jesús le dijo, yo volveré, al tercer día volveré. Y Pedro era un hombre tan igual a Cristo en su forma de hablar, de vestir, de andar, de caminar en la tierra, que la gente lo identificaba como el Mesías, como le dijo, yo te conozco, tú eres uno de sus discípulos. Y cuando en el libro en los evangelios encontramos a un grupo de hermanos en una casa reunidos como en esta misma situación, llorando, quizás otros desconsolados, pero Jesús se le apareció y volvió, regresó el amigo fiel, el que él dijo, yo volveré y estaré con ustedes siempre. La Biblia describe que Pedro llegó hasta la casa de María y golpeaba la puerta y dice, ábrame, por favor, ábrame, no me dejen afuera. Dice la Biblia que Pedro comenzó a llamar y a llamar, a llamar, a llamar. Y dice que estaban orando en aquella misma noche. Y una muchacha llamada Rose bajó las escaleras, me supongo, dejó de orar y fue y quiso y preguntó, ¿quién eres? ¿Quién sos? A lo mejor ella pensó, dijo, bueno, acá están los soldados, nos van a ahorcar, nos van a matar, nos van a crucificar, nos van a decapitar como lo hicieron con nuestro maestro. Sin embargo, dice la Biblia que Pedro dijo, yo soy Pedro, por favor, ábranme, por favor. Y dice la Biblia que ella fue y dio las buenas nuevas de que Pedro estaba fuera. En el versículo 15 de Hechos 12 encontramos, ellos le dijeron, estás loca. Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron, será un ángel, será su ángel. Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Qué expresión tan hermosa encontramos acá. Encontramos a un hombre que estaba preso, custodiado, uno decapitado, muerto, el mártir, Santiago. Pero Pedro estaba ahí esperando que Dios haga justicia. Qué expresión tan hermosa. Qué lindo es poder orar por alguien y decir, wow, Dios ha contestado mi oración. Ahora, la iglesia primitiva, como vuelvo a repetir, no estaba mirando televisión y las novelas de las 3 de la tarde, ni estaba entretenida en las cosas del mundo. No, la iglesia estaba orando. En Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, yo encontré otra expresión y dice así, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Esta expresión, este versículo, se hizo realidad en la vida de Pedro. Y termina y dice el versículo 17 de Hechos 12, dice, y le hizo señas con las manos para que callaren, y le contó cómo el Señor la había sacado de la prisión, y añadió, comunicá esto a Santiago y a los hermanos. Salió y se fue a otro lugar. Qué tremendo lo que la Biblia nos enseña acá. Qué expresión tan hermosa. ¿Tendrá alguien usted por quien orar? ¿Habrá alguien en tu vida, en tu casa, tu esposo, el líder de la iglesia, tu pastor? En quién estás invirtiendo tus oraciones? Yo quiero enseñarte algo y quizás te será de gran bendición. Cómprate un cuaderno, una lapicera, subraya tu Biblia, pasa tiempo con Dios y quizás Dios te va a dar estos mensajes y anota en una hoja aparte ahí y haz un listado de personas
hijos, abuelos, tíos, sobrinos, parientes, parientes cercanos, parientes lejanos, vecinos, amigos, gente de la comunidad, como dice en Primera de Timoteo capítulo, esas cosas agradan a Dios. ¿Qué cosas? Dice que oremos por los gobernadores, por los intendentes, por los reyes, por los que están en enemistades, porque dice que estas cosas agradan a Dios. La oración agrada a Dios. Yo quiero dejar un mensaje en tu corazón. Quizás lo vas a escuchar más tarde y si te es de grande bendición, puedes compartirlo. Estás con toda libertad. Estos mensajes son los que edifican la iglesia de Cristo. Estamos edificando el cuerpo del Señor Jesús con nuestras oraciones. Por eso me pongo tan contento de que a la mañana, al abrir mis ojos, veo mi celular y encuentro un mensaje. Y de los tantos que he orado anoche, puse mi mano y dije, Señor, pongo mi mano y hago de cuenta que son sus rostros, sus cabezas, sus cuerpos. Oro por ellos, los bendigo, los unjo con aceite para que sean libres de esas prisiones de oscuridades. Para que si hay personas en las cuales anoté sus nombres, todavía no han sido salvos, que sean salvos. Si están prisioneros como Pedro, que sean libres también de la opresión diabólica, satánica y perversa. Así que recuerda este mensaje, no dejes de orar. Y otra de las cosas es que a tu oración dale dirección. No ores por cosas que Dios no te va a dar. No, ora por cosas que agradan a Dios. Hay veces que la gente está orando por cosas que Dios no está en el propósito ni en la voluntad de Dios. Y se secan el estómago ayunando, llorando, secando sus lenguas y perdiendo tanto tiempo en oraciones que Dios no escucha porque no está en el propósito de Dios. Ahora me dirá, Pastor Quintero, ¿por qué debo orar? Y bueno, ya te compartí por qué debes orar. Si escuchas todo este mensaje y lo vuelves a escuchar nuevamente, te vas a dar cuenta que hay oraciones que no llegan a ningún lado, que pasan los años, eternidad, y esas oraciones nunca fueran contestadas. Pero yo me atrevo a decirte, y lo digo en el nombre de Jesús, y me apoyo en la palabra de Dios, porque por el fundamento que está escrito ahí, que la iglesia estaba orando y Dios respondió al instante. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé. ¿Escuchó? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedro termina, ese capítulo de la Biblia casi termina porque tiene otro pasaje más, pero yo hice un énfasis y dije, este es el cuadro. Y Pedro le cuenta a la iglesia cómo el Señor lo liberó de la cárcel. ¿Cómo lo liberó? ¿De qué forma? Hay gente que dice, yo no creo que un ángel pueda descender y pueda hablarme. Usted entonces no es espiritual, porque los ángeles dicen en Génesis que descendían y bajaban por una escalera. En Hechos 8, un ángel del Señor le habló a Felipe. En los evangelios encontramos que los ángeles le hablaron a María Magdalena. ¿Escuchó? Los ángeles existen. En 31 está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En los evangelios encontramos de Lucas, de Marcos y de Mateo, que venían los ángeles y los fortalecían. En los evangelios encontramos en el huerto de Getsemaní que había ángeles, un ángel vino para fortalecer al Señor aquella misma hora que él estaba orando. Así que recuerda este mensaje, a tu oración dale dirección. Que Dios bendiga grandemente y poderosamente y que este mensaje pueda ser de gran ayuda a tu ministerio y a tu vida espiritual. Bendiciones para todos.